La falla de Trascona, lo que les dije, que es un caso de estudio, ya, bien documentado, porque se tienen las dimensiones, se tienen las fundaciones, no se realizó un estudio de suelos previo, y luego de haber fallado se hizo un estudio de suelos para decir, bueno, qué tipo de suelo es el que falla. Ya vean este ensayo donde se hace en laboratorio para demostrar la falla general, ¿no? Vean que inicialmente el suelo está colocado con distintos tipos de arena, de colores, ¿ya? Para poder distinguir cómo el suelo se moviliza. Ya vean aquí en la parte superior se levanta, ¿ya? Se levanta. Aquí empieza a haber una grieta, ¿ya? Y a partir de esa grieta el suelo se forma de esa manera. Hay una imagen mucho más antigua de Basic del 58 con una arena densa al 100%. Vean aquí, se puede distinguir dos triángulos, ¿no? Y el plano de falla bien definido. ¿Ya? Entonces, la observación de estos vean esa falla local en una arena entre 47, en una arena media, entre 30 a 67%, en comparación con la arena de 100%, no se forma todo el plano de falla, sino se forma un plano de falla por debajo de la fundación y hay una deformación levantada, vamos a decir. Y el corte por funcionamiento que se va hundiendo, ¿no? Estas imágenes de Basic en 1958, hace 60 años, 64 años, ¿no? En el cual se ha podido teorizar esto, ¿no? Entonces acá, cuando el suelo es denso, cuando está compacto, cuando está con entre una densidad relativa entre 67 al 100%, en suelo granular o cuando son arcillas, ¿ya? La falla que se genera es una falla general al corte, ¿ya? Al corte, donde la característica es donde la característica es que la carga, ya pueden buscar este video y verlo, ¿no? Pero sería lindo tener un video de cómo poco a poco el suelo se va movilizando, ¿ya? Porque esta falla es una falla rápida, pero una vez que alcanza el valor cercano a la carga última, ¿ya? Porque con valores menores, lo que se va haciendo es que se va deformando, el suelo se va estructurando y va soportando la carga a unas deformaciones razonables, ¿ya? Pero una vez que está cerca de la carga última, ya la fundación empieza a tener problemas de horizontabilidad y esos problemas de horizontabilidad, la consecuencia es que ya no cumplen la función que nosotros estamos diseñando. La fundación debe mantenerse de forma horizontal para soportar las cargas verticales.
¿Ya? Entonces, cuando llega a este punto, falla rápidamente. Pero una vez llegado a este punto, a la carga última, a soportar la carga última. Entonces, al fallar rápidamente, lo que ocurre es que el suelo se moviliza, ¿no? Se produce movimiento y ya la fundación deja de cumplir su función, que es la de soportar verticalmente las cargas. ¿Ya? En suelos emplazados medianamente densos, entre 30 a 67, son probablemente gobernados con una falla local, donde esta falla local, ¿ya? Esta falla local eh, soporta, vean, soporta carga hasta la carga última, vamos a decir, pero a partir de ahí ya la deformación que se genera son graduales, ¿ya? Son acomodos, ¿ya? Acomodos, el suelo se va acomodando entre fallando, entre querer soportar y no soportar, son como, a ver, ¿cómo lo explico? Son como saltos de deformación, ¿ya? Bruscos, ¿ya? Bruscos, pero que van aguantando la carga, ¿ya? Esto, pero ya se considera como una falla, como una previa a una falla, porque el suelo se está acomodando y está soportando, pero ocurre que puede formarse un plano de falla no completo, sino medianamente completo hacia un lado más que al otro. Por lo tanto, el suelo se puede ir acomodando más hacia un costado que al otro y por lo tanto eso se considera falla porque la fundación está siendo desbalanceada y las cargas que está soportando, cuando uno piensa en una fundación, son cargas que está soportando verticalmente, ¿ya? Y al hacer un desbalanceo en la fundación, implica que también hay un desbalanceo en la superestructura, en los demás elementos, y por lo tanto, eso ya se considera un tipo de falla, ¿no? Entonces, a partir de cierto punto, si bien la fundación está soportando, entre comillas, la carga, ya la deformación es inaceptable, ¿ya? ¿Dónde se da esta falla? Es en casos intermedios y más o menos la falla es gradual, no es rápida, es lenta, ¿ya? Y esto se da eh, en suelos cuya densidad relativa se encuentra entre el 30 y el 67%. Y son gobernadas por una falla local. Fundaciones emplazadas en arenas muy sueltas son gobernadas por falla corte por punzonamiento. El punzonamiento es la deformación exagerada, de la fundación. Se hunde mucho. Y esto se da en arenas sueltas o arcillas débiles, ¿ya? Arcillas débiles. La superficie de falla no está definida, no hay un plano de falla definido y simplemente ocurre gradualmente una falla por una gran deformación con respecto a la carga. ¿Ya? Una gran deformación, hay una gran deformación. ¿Ya? Y esto es producto de que el suelo está suelto, no está compacto. Entonces, a medida que se va poniendo carga, el suelo recién se está compactando, recién se está acomodando.
Ya es como el ensayo de compactación, uno compacta y el suelo se va consolidando, vamos a decir, se va acomodando de tal manera de obtener la mayor densidad posible. Entonces, pero eso ocurre cuando ya la fundación está emplazada. Por lo tanto, se considera una falla porque las estructuras usualmente se consideran en la parte inferior rígidas y no están diseñadas para que se deformen mucho. ¿Ya? Es por eso, este criterio es muy importante, porque esto te permite definir dónde emplazar la fundación. ¿Ya? Cuando uno tiene un suelo, ¿ya? Surge la duda de dónde emplazarlo, a qué profundidad. ¿Ya? Y esto corresponde a dos criterios, que no están mencionados aquí, pero implícitamente al mencionar esto, eh, implícitamente al mencionar esto, lo dicen, ¿ya? ¿Cuáles los criterios para seleccionar la profundidad donde el suelo está eh, emplazado o debería ser emplazado la fundación? ¿A qué profundidad? ¿A qué nivel de fundación? Y el criterio debería ser apuntar a que el suelo presente una falla general al corte, no una falla local y no una falla de funcionamiento. Porque estas dos presentan deformaciones muy grandes que son producto de que el suelo todavía está suelto, de que el suelo todavía no está estructurado. Y el objetivo es apuntarle a que si se produce alguna falla, sea a partir de una falla general, para que su capacidad última esté bien definida. Ya vean que en estos otros dos casos, la capacidad última no está tan definida, o sea, podría considerarse que a partir de aquí ya el suelo falla, pero sigue resistiendo, sigue deformándose. Aquí puede considerarse que falla, pero finalmente eh, la falla como tal puede ser eh, definida desde este punto, ¿ya? Entonces, aquí lo que se quiere es que el suelo de fundación, el suelo que esté por debajo de la fundación, sea un suelo denso, que sean arcillas normalmente consolidadas, eh, que ya estén compactas, ¿ya? Esa es la palabra, que ya estén compactas, para que cualquier incremento de esfuerzos sea absorbido por la estructura de los sólidos y no así por el reacomodo recién de las partículas, ¿ya? Entonces, el criterio es apuntarle a que el suelo trabaje a una falla general del corte. Y para eso hay que tener conocimiento de cómo está estructurado el suelo por debajo de toda la superficie y seleccionar una profundidad razonable, ya, razonable, donde ya el suelo presente esas características, donde el suelo ya es compacto naturalmente, donde el suelo ya presenta, si fuera el caso de arenas, una densidad relativa arriba del 67%, o que el suelo arcilloso sea normalmente consolidado. ¿Ya? Ese es un criterio, ese es uno de dos criterios para seleccionar la profundidad en el cual el suelo, la fundación debe ser emplazada. El segundo criterio es el, el de, primero, a nivel de superficie, siempre existe unos 30 centímetros de un suelo orgánico o un material
que está en contacto con suelos orgánicos, ya que se llama con suelos orgánicos que la combinación de suelo con raíces, con material putrefacto, ¿no? Entonces, ese suelo, que son unos 30 o 50 centímetros, no sirve para trabajar en ingeniería civil. Y es así que siempre el nivel de fundación siempre está por debajo de este suelo superficial orgánico, ¿ya? Uno puede tener la característica de un suelo orgánico. Aquí recuerden, descripción visual, manual de mecánica de suelos 1, capítulo número 2, donde la característica principal de un suelo orgánico es su olor y su color, un color negrizo de putrefacto. Eso indica que el suelo presenta material orgánico. Y por debajo de este ya se puede encontrar material inorgánico como los conocemos: arena, grava, arcilla o limo, ¿ya? Y entonces el nivel de fundación tiene que estar por debajo de esta primera capa orgánica, y muy por debajo debe estar fundado con el criterio de que el suelo, el relleno que se coloca acá es un relleno de protección, ¿ya? De protección contra el el cambio de ambiente, protección de la fundación, que esta estructura, este elemento estructural de la fundación es el que sostiene toda una estructura encima. Imagínense si esta fundación estuviera en la superficie y las personas van caminando por ahí, tal vez los autos pasan y van deteriorando la fundación. Toda la estructura estaría comprometida. Entonces, la función de enterrar la fundación corresponde más a una seguridad a largo plazo, para que no le ocurra nada, para que no esté sometido a lluvias, diluvios, a granizadas, a eventos que están fuera del alcance de un diseño estructural geotécnico, como ser, no sé, manifestaciones, alguna otra cosa, accidentes de autos, algo, ¿ya? Por eso está enterrado. Entonces, y usualmente el nivel de fundación en construcción toma los valores de 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, 2,50 m, 3 metros y es mucho, es una profundidad muy, muy grande, ¿ya? Pero rondan por el 1,5 m usualmente, ¿ya? Y el criterio es que está por debajo de esta capa de suelo orgánico, y que también ya a esa altura presenta un suelo de arena densa, un suelo con una densidad o si no, una arcilla dura normalmente consolidada, ¿no? Para que sobre ese suelo nosotros pensemos en diseñar a una falla al corte. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos esto? O sea, simplemente decimos, no, usualmente es siempre al 1,50 y meteremos a 1,50 el nivel de fundación, porque siempre he visto así y tengo los planos así de un proyecto antiguo, y es a 1,5 m sin considerar la estratigrafía real del suelo, ¿ya? Puede que les vaya bien, como también puede que les vaya mal y les toque que realmente debajo de la fundación exista una arena suelta. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que una vez emplazada la estructura y una vez que trabaje la estructura, o sea, que esté sometida a una carga, se va a deformar mucho, se va a deformar bastante,
De tal manera que, y justo estaba viendo, de tal manera que que ocurran estos fenómenos, ¿no? Y es una pena que aquí en Bolivia, en lugares donde más se necesita, donde se hace un esfuerzo para que una comunidad tenga un hospital, ocurran esto, ¿no? Un hospital deteriorado, ¿no? Las fundaciones han fallado acá. La fundación está fallando a una falla por punzonamiento, una falla con una gran deformación o un diseño mal elaborado. Las consecuencias son estas, ¿no? La estructura deteriorada, la estructura falla y dentro de esas estructuras hay personas. Que sea un hospital es realmente inaceptable, inaceptable, ¿ya? Entonces, este diseño tiene que ser cuidadoso porque si bien es esta parte, ¿ya? Las fundaciones, si ustedes diseñan muy bien las vigas, losas, las columnas, si las construyen del mejor material, pueden ser de oro y eso, pero si no se diseña bien las fundaciones, de nada sirve, porque si fallan las fundaciones, toda la estructura superior falla. ¿Se entiende alguna pregunta? Ya. Entonces, el texto continúa con la presentación de los métodos de cálculo, a partir de la carga última de apoyo. Vean que el dimensionar la capacidad admisible, el darle un valor a la capacidad admisible, parte de obtener o de valorar la capacidad última. Entonces, en el análisis de fundaciones pueden emplearse métodos teóricos, aproximaciones semiempíricas y aproximaciones empíricas. Entre los métodos teóricos se pueden ser utilizados los siguientes métodos. Están el método de elementos finitos, método de líneas de desplazamiento, métodos de equilibrio límite y métodos de análisis límite. Ya estos son métodos teóricos. Ya vamos a ejemplificar método elemento finito. Este es. Estos son los métodos de elementos finitos para la simulación de cimentación. ¿Ya? Vean que se coloca la fundación, se hace aplicación de un software, ¿ya? De un software
que simula las propiedades del suelo, ¿ya? Hay que tener conocimiento amplio de matemáticas, matricial, entender qué estamos haciendo, comprender cómo se está simulando el suelo, ¿ya? Los elementos finitos es una herramienta poderosa. Ya vean que aquí se hace una simulación de un edificio, un puente y por debajo un túnel con anclajes y se puede observar el resultado de modo gráfico de los esfuerzos de deformaciones. Es una herramienta muy poderosa que sin embargo este, este, esta herramienta tiene que estar acompañado por un gran conocimiento de parte de la persona que está simulando, ¿ya? No solamente es colocar círculos, colocar las geometrías, hacerle clic, 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 colocar algunos valores y brum, ¿no? Sino que hay que estar conscientes de qué valores son los que representan la realidad, ¿ya? Y además interpretar estos resultados y contrastarlos con la realidad, ¿ya? No es, no es, no es tan fácil como se ve, ¿ya? Y no es tan fácil tener la responsabilidad de apoyarse en uno de estos programas y decir esto te resuelve todo, ¿no? Sobre todo en mecánica de suelos, el modelar el suelo es un aspecto muy importante porque para realizar este resultado, el programa hace alguna serie de simplificaciones. Por ejemplo, tomar en cuenta el módulo de elasticidad constante, que como hemos visto, el módulo de elasticidad varía en función del estado de esfuerzos del suelo. Bueno, hay algunos modelos constitutivos que toman en cuenta esa variación, pero tiene sus limitaciones. Además, esos parámetros tienen que estar obtenidos de forma adecuada, ¿ya? Para poder hacer estas simulaciones. Y es complejo, bastante complejo el uso de estas herramientas. Las personas que decidan ir por la mención de geotecnia, en 10º semestre existe la materia de temas especiales en geotecnia y se ve este programa que es muy conocido, que es el Plaxis, que es para simulación de suelo sobre todo y de estructuras como fundaciones. Y ahí van a ver que la simulación de esto es complejo, ¿no? Es un poco complejo, pero es un método teórico, es un método teórico para conocer la capacidad última de un suelo con ciertas características, ¿ya? Con ciertas características. Entonces, lo que se hace es en un programa, colocar una carga en un suelo definido e ir aumentando la carga hasta observar dónde se produce una gran deformación. ¿Ya? Es decir, que se simula esta situación, ¿no? Carga y el asentamiento. ¿Ya? Y lo que se espera es encontrar el punto o la carga donde el suelo ya presenta una gran deformación, el suelo ya falla o se deforma demasiado. Entonces, con los elementos finitos podemos decir, para este suelo, según esta modelación, falla a tal carga. Entonces, aquí se obtiene la carga última del suelo. Ya ese es un método.
El segundo método dice método de líneas de deslizamiento. Este podría ser. No, que este es más el análisis límite. Ahora dice, el método de líneas de deslizamiento se basa en la construcción de una familia de líneas. No encuentro una imagen, tal vez esta. No, pero... Ya, no encuentro una imagen. Vamos a leerlo entonces. Estas líneas de deslizamiento representan las direcciones de esfuerzos cortantes máximos y forman redes conocidas como campo de líneas de deslizamiento. El campo de líneas de deslizamiento plástico está rodeado por regiones rígidas. Para problemas de deformación plana, existen disponibles para resolver tres incógnitas de esfuerzo, dos ecuaciones diferenciales de equilibrio plástico y una ecuación diferencial correspondiente a la condición de cedencia. Estas tres ecuaciones son escritas respecto a un sistema de coordenadas curvilíneas que coinciden a su vez con las líneas de deslizamiento. Luego, si las condiciones de borde se encuentran dadas solo en términos de esfuerzo, esas ecuaciones son suficientes para obtener la distribución de esfuerzo sin hacer ninguna referencia en relación esfuerzo-deformación. Sin embargo, si los desplazamientos y velocidades son especificados en las condiciones de borde, entonces para relacionar los esfuerzos y las deformaciones es necesario usar la relación constitutiva. Ya. ¿Qué oslo? Método. Este es el método de líneas de deslizamiento. Está. Tiene una fundación, ¿ya? Y por debajo de esta fundación se traza una línea de deslizamiento y esta línea de deslizamiento es posible solucionarlo porque ya está definida el plano de falla, ¿ya? Y una vez definido el plano de falla, se puede encontrar cuánto es la carga que soporta.
¿ya? Y eso es con líneas del deslizamiento, o sea que ya se define el plano de falla. Plano de falla. ¿Listo? Método de equilibrio límite. Es una aproximación de las líneas de deslizamiento, donde la solución se basa en suponer que toman en cuenta tanto la forma de la fundación como la distribución de esfuerzos normales. Luego, a través de una prueba de ensayo y error, se encuentra la superficie crítica en la cual la capacidad de apoyo es calculada. Las relaciones constitutivas utilizadas son por el criterio de Mohr-Coulomb como un método válido de la superficie de falla. Los cálculos realizados para este método son sencillos y dependen sobre todo de la simplicidad de la precisión. Ya básicamente es este método. Por lo tanto, el mismo es apropiado para el análisis de fallas ya ocurridas donde los planos de fallas son conocidos. Aún no se sabe si las soluciones obtenidas a través de este son o no son conservadoras. Macron indica que el método de equilibrio límite es el más ampliamente usado debido a que, sobre todo, su simplicidad matemática y que los resultados obtenidos gozan de una buena aproximación. Ya entonces, método de elementos finitos, métodos de líneas de deslizamientos, métodos de equilibrio límite, se apoyan en programas computacionales avanzados, ¿ya? Estos son como métodos teóricos, que también pueden ser resueltos manualmente, como vamos a ver en el método, en el siguiente método, que es método de análisis límite. Hace rato encontré como método de líneas. Este es. El método de análisis límite considera la relación esfuerzo de formación de una manera idealizada y se adapta a la mecánica de suelos a partir del análisis matemático realizado por Calladín a la teoría de plasticidad. Este método consiste en la determinación de una solución de borde superior y una solución de borde inferior. La solución o aproximación de borde superior corresponde al estado cinemáticamente admisible, en lo que solo se considera mecanismo de falla, siendo ignorada la compatibilidad de esfuerzos. Para eso se considera el sistema mostrado en la figura 3.4, que es el trabajo externo es igual al trabajo interno, y de aquí se despeja la relación entre la fuerza y el ancho, que es la carga, igual multiplicado a una constante K. Ya ahorita estamos viendo el texto del análisis límite. Y luego de esto se asume que el material es idealmente rígido plástico, es decir, que no existe movimiento hasta que la resistencia es alcanzada, y por lo tanto las deformaciones que se producen luego ocurren a esfuerzos cortantes constantes. Además, se considera que la disipación de energía interna se produce en la interfase de los bloques rígidos. Por otro lado, si se considera el mecanismo de falla por punzonamiento, que resulta ser un mecanismo de falla más factible que el anterior, la ecuación de trabajo puede ser determinada de manera análoga
a la primera, pero con la ayuda del diagrama de velocidad. De esta manera se obtienen dos aproximaciones de borde superior, que serían 6.29K y 5.67 K. Siendo K la resistencia al corte de falla. ¿No? Aquí se muestra la relación de la deformación al corte. K es la resistencia al corte del material, idealmente representado por esta gráfica. Por otro lado, la aproximación del borde inferior se refiere a un estado estáticamente admisible donde se ignoran los mecanismos de falla y se asegura la compatibilidad de esfuerzos. Y en la figura 3.5, esta figura, se observa la discontinuidad de esfuerzos propuestas. Aquí el equilibrio de esfuerzos se mantiene al interior de cada bloque y a través de cada discontinuidad, es decir, el esfuerzo 1 es igual al esfuerzo 2. En la figura 3.5, los círculos de Moore que representan a las zonas de esfuerzos 1 y 2 tienen un punto en común, y si el material se encuentra en excedencia ambos lados de la discontinuidad, entonces ambos círculos tendrán el mismo diámetro máximo. Ahora, si se considera una zona I que está libre de esfuerzos, el correspondiente círculo de Moore es graficado en la figura 3.5b. En esta, el círculo de la zona 1 tiene un punto de origen. A partir de la gráfica puede deducirse esta ecuación, que la carga última es igual a 2 veces K. Ahora, si se considera que ambas zonas están en excedencia, los círculos de Moore para este caso son presentados en la figura 3b y por medio de dicha gráfica se obtiene que la carga última es 4 veces K. Ahora, de manera similar a la anterior, se puede estimar la solución de borde inferior que considere de la forma más general en un abanico de planos de discontinuidades donde todas las zonas delimitadas por este se encuentran en excedencia. De tal manera que la solución de borde inferior es K por 2 veces más pi. De esta manera uno se aproxima a una solución de borde inferior. La solución al problema se encontrará en algún punto ubicado entre el borde superior y el borde inferior, aproximándose a uno o a otro dependiendo de si se incrementan las posibilidades de mecanismos de falla de borde superior o posibilidades de discontinuidades de esfuerzos, la solución de borde inferior. La adaptación al problema anterior en la mecánica de suelos corresponde a la condición de estabilidad de corto plazo de una arcilla saturada sometida a una aplicación de carga. Luego, antes de desarrollar los métodos existentes para la determinación de la capacidad de apoyo, debe aclararse que de aquí en adelante el valor del Q asterisco en todos los métodos correspondientes al valor de la sobrecarga que existe en el terreno adyacente a la fundación luego de haber concluido la construcción. A continuación se presenta la solución basada en el análisis límite realizado por Bowles para el caso específico de una arcilla saturada sometida a una aplicación de carga. Entonces, de forma análoga a esto, se presenta la solución teórica del método de análisis límites para una arcilla saturada, rígida, aplicando una carga. Previamente en las figuras 3.6 y 3.7, ya, esta y esta, ya. Se observan dos posibles mecanismos de falla que pueden presentarse cuando el suelo de fundación alcanza la carga última de apoyo. Estos mecanismos de falla son una falla circular, en la que la resistencia al corte se desarrolla a lo largo del perímetro del círculo que constituye la superficie de falla, y la otra es una falla por punzonamiento del terreno, representado por la cuña ABG o AGB de la figura 3.7,
de manera aproximada por la cuña OB' de la figura 3.6. En ambos mecanismos de falla, la resistencia al corte límite del suelo se desarrolla a lo largo de la superficie de deslizamiento y esta está representada por esta ecuación. Entonces vamos a rayar esto. ¿Cuál es el mecanismo de falla? Es que por debajo de la fundación, ya la fundación, acá, que transmite al suelo una carga última bruta, ya, que al final se puede ver esto como una carga segura neta, no, como la carga última efectiva, ya, genera este plano de falla. Este plano de falla estudiado todo a nivel de fundación. Y este plano de fallo desarrolla en toda su superficie una resistencia al corte. ¿Ya? La fundación transmite una carga última y esta carga última en última instancia está resistida por unas cargas, por una resistencia al corte que se desarrolla en esta superficie de falla. El significado físico de la ecuación, ya de esta ecuación de corte es igual a la ecuación por el esfuerzo por tangente de phi, que ese es el esfuerzo de corte que se genera acá, en esa superficie falla, aplicando la teoría de Moore-Coulomb, es representado en la teoría de Moore-Coulomb en la figura 3.6b. La elección de que dice que en el estado que se encuentra el suelo, ya, digamos un suelo acá, aquí hay que recordar mecánica de suelos 1, resistencia al corte, para llevarlo a falla en un suelo granular, ya, se necesita tocar este plano de falla, ¿no? En el cual el suelo debe encontrarse en esta situación. O si el suelo es un suelo fino, ya, la cohesión no drenada debe tocar a lo que es el plano de falla para producir la falla. En estos trayectos, el suelo va resistiendo cargas hasta tocar el plano de falla. Por lo tanto, la elección entre los parámetros de esfuerzos totales y parámetros de esfuerzos efectivos es realizada en función de las condiciones de aplicación de carga, es decir, depende si tiene condiciones drenadas o condiciones no drenadas. La aproximación de la carga última desarrollada por Bowles en 1988, que se presenta a continuación, es una de las más simples realizadas para su obtención. Esta toma en cuenta las consideraciones realizadas en el método de análisis límite, es decir, consiste en la determinación de una solución de borde superior y una solución de borde inferior. En esta figura se considera que las dimensiones de la zapata tienen un ancho B igual a 1 y un largo infinito, y que el suelo de fundación tiene un ángulo de fricción igual a 0. Es decir,
que es para una arcilla en condición no drenada. Ángulo igual a 0 implica cohesión drenada, no, cohesión no drenada. Y se presenta a continuación la solución de borde inferior. No, en el texto presenta esta solución como el desarrollado de esta manera, de tal manera que la carga última obtenida promedio tanto de el borde superior como del borde inferior es 5.14 de la cohesión no drenada. Esta es la ecuación de la carga última por el método de análisis límite, un método teórico, asumiendo la homogeneidad del suelo y el método de análisis límite. De tal modo que todos los métodos teóricos para la determinación de la carga última nombrados se relacionan de cierta manera, ya que muchas soluciones obtenidas a partir del método de las líneas de deslizamiento proporcionan campos de velocidades cinemáticamente admisibles y pueden ser así consideradas como una solución de borde superior que satisface a la vez las condiciones de borde de velocidad. Por otro lado, si el campo de esfuerzos al interior de la zona plástica puede ser extendido dentro de una región rígida, entonces las condiciones de equilibrio y excedencia son satisfechas y la solución constituye en una solución de borde inferior. Por otro lado, el método de equilibrio límite utiliza la filosofía básica de la regla de borde superior, mediante la cual se asume una superficie de falla y al menos una respuesta es buscada. Sin embargo, este método no considera que las condiciones cinemáticas y de equilibrio sean satisfechas en el sentido limitado. Por consiguiente, las soluciones de equilibrio límite no son necesariamente soluciones de borde superior o soluciones de borde inferior. Sin embargo, una solución de borde superior para el método de análisis límite será obviamente una solución de método de equilibrio límite. A pesar de la relación que existe entre estos métodos, la mayoría de ellos, sobre todo el método de análisis límite, presenta grandes dificultades en su desarrollo. Estas dificultades son la complejidad de encontrar un mecanismo que pueda describir el proceso de falla razonablemente bien. El método de análisis límite aplicado a la determinación de la capacidad de apoyo toma en cuenta un sistema tridimensional, por tanto, incluye solamente materiales cohesivos debido a que los mecanismos de colapso son en estos materiales no son tan complejos como los que se presentan en materiales granulares, y la complejidad de la geometría en 3 dimensiones juntamente con la dilatación de suelos hace muy difícil construir modelos de velocidades admisibles y hace que los cálculos de volúmenes de bloques y superficies de discontinuidad sean bastante laboriosos. El valor de carga última obtenido a través de la ecuación 321A considera una condición no drenada, y a continuación se analiza el caso de una zapata continua emplazada que presenta un ángulo de fricción y una cohesión igual a C, en la que se observa que una vez alcanzada la carga última ocurre una falla de corte por punzonamiento. Para este caso se utilizó la extensión del estudio de Prank de 1920, quien estudió la resistencia de punzonamiento de metales, y a partir de la cual determinó la capacidad de una masa de metal de gran espesor para resistir cargas concentradas. Posteriormente, al introducir los términos técnicos del trabajo de Prank, se observó que él consideró condiciones no drenadas, es decir, un suelo puramente cohesivo y sin peso unitario. Luego, con estas suposiciones, se definió la forma de zonas de corte y se desarrolló un método para determinar la fuerza requerida para que se produzca el punzonamiento, que ese es lo que se desarrolla en esta parte, donde para las condiciones
de corte en condiciones drenadas, en el cual se tenga cohesión y el ángulo de flexión, Brandt definió esta ecuación general, que es muy diferente a la ecuación de cohesión de suelos arcillosos, donde solamente se tiene la cohesión última, ¿no? Y a partir de aquí es el trabajo de Terzaghi, Hansen, Meyerhoff y Bessick, que son las propuestas desarrolladas por métodos semiempíricos, ¿ya? Aquí son soluciones teóricas, totalmente teóricas, ¿ya? Que no consideran la naturaleza del suelo. Por eso es que a partir de esta ecuación general, en el cual la carga última tiene tres componentes, vean que aquí está la cohesión por NC más el Q asterisco por NQ más gamma por el ancho B por N gamma, que es una ecuación teórica desarrollada a partir de esta situación, se desarrollan métodos semiempíricos en los cuales han sido calibrados a partir de ensayos de campo y observaciones en campo, ¿ya? Y este es el punto en el cual nos vamos a basar para el cálculo, porque estos métodos semiempíricos han sido comprobados en campo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, tomaremos un descanso a las 10 menos 5, vamos a volver. Gracias.
al método teórico de análisis límite, ha determinado esta solución general, en la cual la capacidad última es la suma de tres componentes: de la cohesión, un componente del Q asterisco y otro componente del peso. ¿Ya? Entonces, a partir de esta solución general se han desarrollado métodos semiempíricos para la capacidad última de apoyo y fueron desarrollados para materiales granulares en condición drenada, siendo luego extendidos de manera muy sencilla para la condición no drenada, es decir, para suelos cohesivos. Y se llama métodos semiempíricos porque han sido calibrados a través de ensayos de campo y han sido calibrados a partir de la observación de campo, ¿ya? Un momento, me están llamando de la asociación, voy a ir, voy a volver, yo creo que voy a tardar no más de 5 minutos, disculpe.
Buen día, vamos a continuar. Ya he vuelto, van a disculpar. Entonces, continuaremos, ¿no? Entonces, los métodos semi con la combinación de ensayos de laboratorio y ensayos de campo que verifican, que calibran los resultados, ¿ya? Vamos a pensar que aquellas veces, como habíamos visto, ¿dónde estaba? ¿Dónde? Hace rato estábamos viendo esa imagen. A ver, vamos a buscarla de nuevo. Un momentito.
Aquí está. Este era. ¿No? Este era el video. ¿Ya? El video donde se muestra en laboratorio, ¿ya? Una fundación, ¿ya? De dimensiones conocidas, un suelo de características conocidas y una aplicación de carga que se puede medir y con eso se puede obtener cuál es la carga que produce falla en el cuerpo, en el suelo. ¿Listo? Con estos ensayos, ¿ya? Se ha podido desarrollar, métodos semiempíricos, ¿ya? En el cual se tiene la teoría, ¿ya? Se tiene la teoría de las dimensiones de la fundación, las características del coasterisco, la cohesión, el ángulo de fricción y el conocimiento de la carga última, y se ha podido calibrar estos factores NC, NQ, N gamma para poder desarrollar un método que pueda predecir la capacidad última de forma adecuada. Entonces, con el afán, vean aquí remarca, con el afán de entender la relación, han sido utilizados modelos a escalas reducidas de zapatas, debido mayormente a que el costo de estos modelos es mucho menor que el de ensayos realizados a escala real. Ya, un momento. Debido a que mayormente el costo de los modelos es mucho menor a que los ensayos realizados a escala real. Desafortunadamente, el ensayar modelos tiene sus limitaciones, especialmente cuando se trabaja en arenas, debido a que esto no ha sido posible a través del tiempo encontrar una solución general que satisfaga completamente las leyes de la estática. Sin embargo, han sido propuestos una serie de métodos semiempíricos los que a través de suposiciones simplifican el problema y permiten en la actualidad, según Coduto, estimar la capacidad de apoyo en zapatas continuas con una aproximación bastante buena para problemas prácticos. ¿Ya? Estos métodos son Terzaghi, Hansen, Meyerhoff y Bessic. Cada uno de ellos tiene sus propias características. ¿Ya? Un momento, por favor.
Ya, para disculpar, recibí una llamada. Entonces, Terzaghi puso las siguientes suposiciones. ¿Ya? Para esto nos vamos a referir a la figura, esta figura, en el cual la fundación tiene ya una línea de falla definida. ¿Ya? Vamos a decir esta o este lado. ¿Ya? Y esta línea, ya sea a la izquierda o a la derecha, salió de justamente estos ensayos. Vean aquí este plano de falla que se forma en este suelo, suponiendo que los suelos van a estar trabajando a una de falla general al corte. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vean esta similitud con esta similitud, ¿ya? Hacia un lado. Ya aquí en esta figura, en la figura 3.8, se presenta en ambos sentidos, porque es usual que se presente o a un lado o al otro, ¿ya? Pero son de forma simétrica. Entonces vamos a quedarnos con la idea de a un lado, una falla a un lado. Así. Entonces Terzaghi, para dar una solución, hizo estas principales suposiciones. El nivel de fundación con respecto al ancho B es menor, es decir, que el nivel de fundación es menor que el ancho B. Ya una fundación definida bastante superficial. ¿Ya? Si el ancho B luego dice, ocurre una falla al corte general y la base de la zapata es rugosa, ¿ya? Entonces se genera un plano de falla de corte general y la base es rugosa. La rugosidad implica que la fundación no resbale, ¿ya? No resbale, no sea liso y se resbale, sino que sea rugoso. Indica que el ángulo de fricción alfa de la cuña ABC, ¿ya? De esta cuña, sea igual al ángulo de fricción. Ya aproximadamente, ya el ángulo que se forma en esta primera cuña por debajo de la fundación sea asumida como el ángulo de fricción del suelo. Ya esa es una de sus suposiciones para dar relación entre las propiedades del suelo y la forma geométrica que se forma por debajo de la fundación. La resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata en el plano CD es despreciable y está representada por la línea punteada en la figura 3.8. ¿Ya? Esta es la figura 3.8 y aquí falta la representación de esas líneas punteadas. ¿Ya? Aquí, como pueden ver en esta figura, no hay líneas punteadas. Y aquí le falta estas líneas punteadas. ¿Ya? Que son
líneas punteadas en estos costados en la profundidad del nivel de fundación a la superficie, ¿ya? La resistencia al corte por encima de la base de la fundación, por encima del nivel de fundación, es despreciable por el método de Terzaghi. Esta zona que se forma un plano de falla hasta la superficie no genera un esfuerzo al corte para el método de Terzaghi. Entonces, este plano de falla es despreciado por Terzaghi y el plano de falla que genera una resistencia al corte que soporta la carga termina en el nivel de fundación. ¿Ya? A eso se refiere este punto. El peso del suelo que se encuentra sobre la base de la zapata puede ser reemplazado por el esfuerzo de la sobrecarga. Y aquí, nuevamente, se introduce el concepto del Q asterisco. ¿Ya? El Q asterisco es la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación. Y puede ser representado por el esfuerzo que se transmite, ¿ya? Por el esfuerzo que se transmite. Este Q asterisco es la carga que está al lado de la fundación a la profundidad del nivel de la fundación. Estas suposiciones son generalmente razonables y conservativas para el análisis de falla de generar el corte, y aunque en algunos casos Coduto menciona que resulta difícil modelar depósitos de suelos estratificados con parámetros de suelos homogéneos equivalentes. Entonces, en el texto presenta el uso de la ecuación de Prandtl para poder hallar la solución por Terzaghi, que eso ustedes lo pueden desarrollar de forma acompañando los cálculos de forma análoga en el texto. Finalmente, Terzaghi concluye con esta ecuación, ¿ya? Con la ecuación general, aplicando Prandtl a sus ecuaciones. Ecuación de carga última por el método semiempírico de Terzaghi, una ecuación inicial en la cual se ve tres componentes de la carga última. ¿Ya? El primer componente se refiere a la cohesión del suelo, ¿ya? A la cohesión del suelo, multiplicado por un factor NC, ¿ya? Que es el factor que está relacionado con la cohesión del suelo. Ahora, esta cohesión del suelo, este factor NC está relacionado con el ángulo de fricción del suelo. ¿Listo? Entonces aquí, para el primer término, es relacionado con los parámetros del suelo, el ángulo de fricción y la cohesión. El segundo término está relacionado con el Q asterisco. El Q asterisco, que es la carga que está al lado de la fundación, a nivel de fundación, que ayuda, ya vean, aquí ayuda, es una carga que está en dirección opuesta al movimiento del suelo de fundación, por lo tanto esto ayuda a la capacidad última de la fundación. Entonces este es el componente NQ
que está el componente Q asterisco, que está multiplicado por NQ, que también está en función del ángulo de fricción. Y finalmente se tiene el término de 1/2 de gamma del peso del suelo, que está por debajo del suelo de fundación, que está afectado por el ancho de la fundación y por lo tanto el peso por el 1/2 del peso del suelo por el ancho B es el esfuerzo que transmite el peso del suelo multiplicado por el N gamma, que también está en función del ángulo de fricción. Ya esta es la ecuación general teórica de Terzaghi inicial, que para los ensayos de laboratorio, o que para la solución inicial de Prandtl es una primera solución teórica, ¿ya? Pero al aplicarlo en ensayos, ¿ya? En ensayos reales, tuvo la dificultad primeramente de calibrar estos factores NC, NQ y N gamma que representen la relación entre la capacidad última y las propiedades del suelo. Es así que Terzaghi, porque no solamente es con el ángulo de fricción, sino con estos factores de K, que son esfuerzos laterales que son muy difíciles de medir, que son muy complicados de valorar. Entonces, como hubo problemas de valorar estos valores, Terzaghi utilizó un método aproximado para determinar estos factores de NC, NQ y N gamma, ¿ya? Y esto pasó por el siguiente procedimiento. Primeramente, se trabajó con un suelo sin cohesión y una carga al lado de la fundación, un Q asterisco igual a 0. ¿Ya? Entonces, esto permitía, vamos a imaginar a este ensayo, considerando la cohesión igual a 0, ya es decir, un suelo netamente granular, y el Q asterisco igual a 0, es decir, que la fundación estaba en la superficie, como es en este ejemplo. Vean que la carga está a nivel de superficie y luego del ensayo se hunde y todo el suelo se moviliza, de tal manera que a un principio la carga al lado de la fundación, a nivel de fundación, es 0. ¿Ya? Esto permitió
que este componente sea cero, que este componente sea cero, y nos quedemos con este componente. Y que al ensayar esta carga, al ensayar este ensayo, nosotros tengamos el dato de la carga última. Por lo tanto, aquí se reduce a que el valor, ¿ya?, del n gamma sea la carga última entre 1/2 del peso por el ancho B. ¿Ya? El ancho B es conocido, el peso del suelo es conocido y el ángulo de fricción también es conocido. Por lo tanto, aquí se hicieron varios ensayos con diferentes ángulos de fricción que implicaba diferentes pesos, pero que al no tener cohesión y al no tener el Q asterisco, era posible calibrar los n gamas y no depender de estos coeficientes laterales, el K, el ángulo de fricción, ¿ya?, diferentes. ¿Listo? ¿Se entiende este procedimiento? De tal manera que Terzaghi pudo tener valores de n gamma calibrados por esta situación. El segundo paso fue aquí está un poco mal escrito porque no puede ser que los ensayos tengan un peso igual a 0, ¿ya? No se tiene eso. El segundo paso fue mantener todo, ¿ya?, mantener todo igual, es decir, que el Q asterisco sea 0, la fundación, que el suelo tenga ángulo de fricción, que tenga peso, pero que tenga cohesión, ¿ya?, que tenga valores de cohesión. Y se realizó este ensayo y la ecuación general utilizada se reduce a que este término sea 0, el Q asterisco sea 0, que para este ángulo de fricción ya se tenga el n gamma del paso anterior, ¿ya?, del n gamma del paso anterior. Por lo tanto, es posible determinar todos estos términos, el ancho B por el gamma del peso del suelo por 1/2, y se tenga el suelo con una cohesión definida y se haga el ensayo y se mida cuánto es la capacidad última donde falla este suelo. De tal manera que, como pueden ver, de esta ecuación se puede despejar lo que es el componente NC, que es la capacidad última, menos 1/2 del gamma por el ancho B por el n gamma entre la cohesión. Entonces, de este procedimiento, haciendo variar diferentes suelos con diferentes ángulos de fricción, se calibró el componente NC. Finalmente, el tercer paso
tercer paso fue colocar la fundación con una profundidad ya definida para que exista una carga del Q asterisco, para que tenga un valor, haciendo que la cohesión sea 0 y que la ángulo de fricción tenga un peso. De tal manera que de la ecuación general, el término de la cohesión sea 0, porque la cohesión es 0, el Q asterisco tiene un valor, es conocido, ¿ya? Porque es la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación. NQ es el valor que queremos calibrar, un medio del peso del suelo del ancho B por N gamma que está ya calibrado en el paso número 1, y el Q último que es el valor medido en el cual es la carga que genera falla en el suelo. De esta manera, Terzaghi pudo completar la ecuación, con los factores NC, NQ, N gamma para la ecuación semiempírica. ¿Ya? Y estos valores están mostrados en la tabla 3.3. Un momento, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Están buscando, tengo una reunión ahorita, ya quedaríamos aquí, el día de mañana vamos a continuar. ¿Listo? Cualquier duda, registren en el Excel de dudas. Gracias. Hasta luego.